transformadores, que es nuestro negocio tradicional, estamos convencidos de que estamos propendiendo por el uso eficiente y limpio de la energía y por supuesto que estamos en otras actividades también complementarias como mantenimiento de equipo eléctrico, confiabilidad de máquinas rotativas, monitoreo online a transformadores, gestión energética y muy pronto estaremos en el campo de la gestión de activos como visión estratégica que tiene la compañía. Les recomendamos mantener su micrófono en silencio mientras tanto y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Vamos a suspender a las 10:45 aproximadamente para dar espacio a preguntas. Así que por favor tomen nota de sus preguntas y las vamos formulando en su debido momento. Preferiblemente que nos las manden por chat para que con el chat aquí nuestros coordinadores de tecnología tengan las preguntas y me las formulen al final. Entonces vamos a iniciar esta serie de webinars. Las fechas están publicadas en la página web o si no, les las vamos a enviar por correo electrónico a todos los participantes del día de hoy, que ojalá no se pierdan ninguna de las sesiones que de aquí en adelante vamos a tener. Son en total 5 sesiones en donde vamos a cubrir completamente el tema de diagnóstico y mantenimiento de transformadores. O sea, es como si estuviéramos sentados acá 5 horas, pero lo vamos a hacer en diferentes momentos, diferentes fechas, y en cada sesión vamos a tener una disposición de 1 hora. Mi nombre es Ernesto Gallo, soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, muy metido en el tema de diagnóstico y mantenimiento de transformadores desde hace muchos años y tengo también una formación gerencial, de tal manera que la combinación técnico-gerencial me ha permitido liderar esta compañía y llevarla al punto donde la tenemos ahora, gracias a Dios, con un buen posicionamiento en el sector industrial y en el sector de las empresas de energía, o sea, el sector eléctrico. Vamos entonces a meternos en materia, vamos a hablar del sistema de aislamiento y la expectativa de vida útil que tienen los transformadores. Muy bien. Los medios aislantes son sólidos y fluidos. Sólidos, pues el papel aislante, y los fluidos, pues el aceite mineral aislante, entre otros, pero también hay otros fluidos como los aceites vegetales, los aceites sintéticos, los aceites semisintéticos, los aceites de alto punto de inflamación y, ¿por qué no hablar de aislantes gaseosos como el SF6, de pronto nitrógeno, y bueno, pero pues son aislantes muy poco utilizados en interruptores muy poco, pero digamos hablando de fluidos o más bien líquidos, los más usados son el aceite mineral aislante, que podríamos decir que más del 90% de los medios aislantes líquidos están en aceite mineral aislante, un 10% en otros fluidos aislantes. También podemos decir que el aire puede ser también un medio aislante y ahí es donde hablamos de los transformadores secos, que tienen por supuesto un diseño muy diferente a los transformadores inmersos en aceite mineral aislante. Vamos entonces a tener una pequeña introducción. Todos la mayoría que me están escuchando conocen los principios de funcionamiento, los principios electromagnéticos de funcionamiento del transformador. Tenemos una bobina primaria en donde podemos aplicar un voltaje y hacer circular una corriente primaria. Esa corriente primaria, por la ley de Faraday, va a inducir un flujo magnético que va a viajar a través del núcleo, y al atravesar la bobina del secundario vamos entonces a inducir una FEM, o sea, una fuerza electromotriz, y en concreto vamos a tener un voltaje en bornes en el secundario. Al aplicar una carga, entonces va a circular una corriente eléctrica a través del secundario, y digamos que todo esto va a generar lo que llamamos unas pérdidas, tanto en el cobre, o sea, el I cuadrado R, los vatios que se pierden en el primario, o sea, I sub 1 cuadrado R, R1,
e ISU2 al cuadrado R2 serían, digamos, las pérdidas en el cobre. La inducción magnética, o sea, el flujo magnético que viaja a través del núcleo, va también a su vez, por la misma ley de Faraday, inducir de manera perpendicular unas corrientes que se llaman las corrientes de Eddy, porque quieras o no, las chapas magnéticas son de alguna manera conductoras y nos vamos a tener unas corrientes que van a hacer que se caliente también el núcleo por el mismo flujo magnético y por las corrientes de Eddy. En orden de ideas se va a generar un calentamiento en el transformador y por lo tanto el aceite aislante, además de ser, como su nombre lo indica, aislante, también tiene que tener una capacidad de disipación de calor y sí que bien lo hacen los aceites de base nafténica, que es la que estamos usando actualmente. Más adelante entonces vamos a mirar esa parte. Entonces el aceite aislante cumple esa doble función o tal vez una triple función de ser aislante eléctrico, disipante del calor y además protector de las partes internas del transformador. Muy bien, igualmente hablando de la segunda propiedad del aceite aislante, o sea de ser disipante del calor, se va a generar una convección, o sea una transferencia de calor por convección desde el calentamiento de la parte activa del transformador, o sea de las bobinas y el núcleo, van a generar un calor que me va a calentar el aceite aislante y el aceite se va a calentar de abajo para arriba, de tal manera que la temperatura máxima que va a adquirir el aceite aislante va a ser en la parte superior, siempre. Si por termografía nosotros vemos el comportamiento de la transformadora de la gráfica, vemos que hay alguna zonita en una parte diferente a la parte superior, llámese zona media o zona inferior del transformador. Si vemos una parte caliente de manera normal, significa que hay un problema en el transformador y que tenemos que entrar a investigar a fondo con otras técnicas como cromatografía de gases. Bien, el aceite aislante debe cumplir esta función de refrigerante, entonces él va perdiendo densidad a medida que se calienta y a medida que... ¿Puedo usar el mouse para ir señalando? A medida que se calienta, el aceite aislante va fluyendo hasta ingresar por la parte superior hacia el banco de radiadores y entonces va a adquirir un enfriamiento que hace que gane nuevamente densidad porque el calentamiento ha perdido densidad y por eso es que se da el fenómeno de la convección. Por la pérdida de densidad el aceite sube y se digamos, conduce a través de los radiadores para luego nuevamente enfriarse y al nuevamente enfriarse va a perder densidad, o sea, va a ganar peso y va a bajar hacia la parte inferior y se da este fenómeno maravilloso de la convección natural que tiene que ejercer muy bien el diseño del transformador. El transformador como tal, las bobinas van a tener pues unos ductos de enfriamiento, como lo vamos a ver tal vez en una diapositiva más adelante. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué tenemos que usar aceite mineral aislante? Primero que todo, hoy en día todavía sigue siendo a bajo costo comparado con otros aislantes. Si vamos a hablar de aceite vegetal, vamos a hablar de un aceite que vale por lo menos 4 veces más que el aceite mineral aislante. Si vamos a hablar, y mientras el petróleo tenga un precio razonable como el que tenemos actualmente, pues sigue siendo que el aceite mineral aislante viene de la destilación del crudo del petróleo, o sea, de la base nafténica, la base isoparafínica y la base aromática, que más adelante lo vamos a explicar. Es eficiente en enfriamiento y transferencia de calor. No hay ningún otro medio aislante que tenga mejor transferencia de calor que el mismo aceite mineral aislante. El aceite mineral aislante tiene una excelente transferencia de calor. Tiene buena rigidez dieléctrica. También le gana a muchos aislantes como el
excelentes y eléctricos. Igualmente llena muy bien las cavidades de ensamble del núcleo y bobinas, suministrando mejores propiedades. Cuando llenamos el transformador bajo o vacío, pues todas las partes del transformador van a quedar muy bien impregnadas del aceite mineral aislante. Restringe de alguna manera la entrada de oxígeno y agua para que ellos permeen al papel y otros materiales. Es estable por muchos años. Si se controla su acidez y producción de lodo, y si se pueden, digamos, mantener por muchos años y mantener sus propiedades eléctricas esenciales. Es más, nosotros podemos tomar decisiones de estar continuamente monitoreando el aceite aislante y en momentos dados, de acuerdo a ciertos parámetros que más adelante estudiaremos, como es el índice de calidad, podemos ir inhibiendo periódicamente el aceite mineral de tal manera que nunca ese transformador vaya a requerir una regeneración de aislamientos que es muy costoso. Mientras que la inhibición que se puede hacer en caliente se puede hacer de una manera muy amigable y muy segura y además mantener estable la estabilidad, perdónenme la redundancia, química del aceite aislante. Una de las grandes propiedades que tiene el aceite mineral aislante es que es regenerable. Y cuando se regenera un aceite aislante, podemos decir, con la experiencia que hemos tenido, que queda incluso mejor que nuevo. De manera que no nos dé miedo hacer la parte de regeneración. ¿Por qué el mantenimiento de transformadores inmersos en aceite mineral aislante? Sencillamente porque la mayoría de las fallas de transformadores o las causas de falla de transformadores, el 48% se deben a falta de mantenimiento. El 26% se deben a operación a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargando los transformadores o porque no les tenemos ventilación adecuada. Sumando esos dos porcentajes, podemos decir que el 74% de las fallas de transformadores es por causa de los que estamos aquí sentados asistiendo a esta presentación. De manera que tenemos que tener conciencia de eso para hacer mantenimientos adecuados y mantener el transformador en condiciones óptimas de operación térmica. El mantenimiento a los transformadores va orientado hacia la confiabilidad, hacia mantener la confiabilidad y hacia garantizar la vida útil, hacia la gestión del activo como tal. Entonces yo tengo que hacerme varias preguntas y al final de los webinars estas preguntas tienen que quedar resueltas. La primera inquietud es, ¿tengo información sobre la vida útil remanente del equipo? ¿Qué parámetros y criterios manejo? Es decir, es muy, digamos, es asequible hacer la medición de la vida útil que le queda a un transformador. Hoy en día esa técnica existe, gracias al concepto de grado de polimerización acompañado del concepto de furanos, que más adelante lo explicaremos. Tengo criterios para la gestión del activo con respaldo de la tecnología de punta disponible. Hoy en día tenemos tecnología de punta para gestionar el activo, para monitorear su temperatura. Es decir, podemos ver cuánta vida útil va consumiendo, si se quiere, año por año, mes por mes, semana por semana, día por día y hora por hora, si se quisiera. Entonces, hay tecnología disponible para monitorear esa vida útil que le queda al equipo y ahí estamos haciendo lo que llamamos la gestión del activo. La instalación es adecuada y permite una ventilación apropiada. No todas las instalaciones son adecuadas. Hay veces tenemos ventilaciones que no son apropiadas. Instalaciones o confinamiento de transformadores en un solo cuarto, hay veces hace que los transformadores trabajen de una manera, digamos, sofocada, por decirlo así, porque no hay un delta T que me permita una transferencia de calor por radiación y por convección en esas condiciones. Tengo inspecciones visuales, hago inspecciones visuales detalladas, periódicas de las condiciones externas del equipo, detectando fugas de aceite, componentes defectuosos, pinturas envejecidas, agentes y equipos externos que afecten su funcionamiento. Para que no queden apreciando. En transformadores de potencia he evaluado la posibilidad de un monitoreo en línea de las variables críticas que determinan la seguridad y confiabilidad de operación y el consumo de vida útil. Hoy en día tenemos esa opción de monitorear online los transformadores. Muy bien.
Llevo cuidadosamente un histórico del equipo y manejo toda la información con la ayuda de tecnologías disponibles. Hoy en día es muy fácil llevar el histórico, obviamente apoyados en tecnología. El régimen de carga que maneja el equipo es adecuado para su capacidad. A veces los clientes dicen, oiga, necesito que me le haga mantenimiento a este transformador porque está demasiado caliente, va uno a ver y es que está sobrecargado. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. Sé claramente qué tipo de mantenimiento requiere el transformador, porque es que mantenimiento a transformador no es suspensar aceites, no es cambiar aceites. Mantenimiento a transformador es aplicar el código de acción o el procedimiento adecuado para su necesidad. Y los transformadores son como los pacientes. No todos los transformadores necesitan el mismo tipo de mantenimiento. Hay que tener un diagnóstico adecuado previo para poder actuar sobre el equipo de manera confiable y económica, optimizada. Sé claramente qué tipo de mantenimiento requiere el transformador, lo que acabamos de explicar. Estoy informado de la presencia de fallas latentes, conozco su gravedad y su tendencia, tengo un plan de contingencia. Todo esto está disponible. Es sencillamente ejercer y utilizar las tecnologías para tener toda esta información disponible. Las fallas en transformadores se pueden detectar por cromatografía de gases y se pueden ubicar sus coordenadas con la técnica de emisiones acústicas, por ejemplo. Sé cómo y cuándo debo intervenir el equipo. De manera que todas estas preguntas en estas dos diapositivas me están diciendo que tengo que pellizcarme, tengo que analizar muy bien el equipo para gestionarlo adecuadamente. Bueno, si nosotros vamos a los componentes del transformador, pensamos en el hierro de la cuba, en el hierro del núcleo, en el cobre de los devanados, por ejemplo, son componentes que tienen larga vida, ¿cierto? Pero su reemplazo sería a un alto costo. O sea, a nadie se le ocurre reemplazar la cuba del transformador. Si el transformador se quema, entonces toca cambiar las bobinas. Entonces, cualquier acción de cambio de estos componentes requiere pues un alto costo. En cambio, los herrajes, los instrumentos, por ejemplo, se pueden cambiar, son de larga vida, sí, pero su costo es muy bajo comparado con el valor del equipo. El aceite aislante tiene una gran ventaja y es que se puede regenerar, se puede recuperar. Y el papel aislante, su vida depende de la exigencia que tengamos en el transformador. Hemos encontrado transformadores con 3 años de uso acabados y transformadores con 20 años de trabajo que no necesitan mantenimiento, por ejemplo. Entonces depende de el régimen de carga que haya tenido el equipo y la temperatura de operación, por lo tanto. Vamos entonces a estudiar básicamente en el fondo de este webinar los medios aislantes y vamos a empezar por los medios sólidos. O sea, el papel aislante. Vamos a ver su composición química, su degradación química y las funciones dentro del transformador. Este es un aspecto de una bobina de un transformador en construcción donde ustedes pueden ver un enfriamiento que se colocan con estos separadores para que el aceite fluya a través de esos ductos de enfriamiento. Y el transformador nos va a durar, como vimos antes, lo que dure el papel aislante. O sea, toda acción de mantenimiento que no esté enfocada hacia cuidar el papel aislante está totalmente desenfocada. Entonces, los mantenimientos de hace 30 años eran mantenimientos muy buenos al aceite aislante. No, el mantenimiento tiene que ser al papel aislante. Por eso tenemos que enfocarnos en eso porque el componente más débil del transformador es el papel aislante, justamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es el papel aislante? Para entender qué es el papel aislante tenemos que entender la composición química del mismo. Y vamos a hablar de una unidad simple de glucosa. La unidad simple de glucosa es una molécula orgánica como la que ustedes ven acá, con algunos, hidroxilos primarios, perdón, secundarios como los vemos acá, e hidroxilos primarios. Bueno, no nos vamos a meter en las configuraciones químicas de esto, pero que entendamos que esto es una molécula orgánica de glucosa. ¿Qué es el papel aislante? El papel aislante es celulosa.
de muchas moléculas, o sea, la única que vimos ahora, ratico, pero es únicamente una con otra, se llama polimerización. La polimerización es justamente lo primero. La glucosa es justamente la molécula de celulosa. O sea, esto es una cadena típica de celulosa. Y aquí tenemos este número N lo vamos a medir. ¿Qué es el número N? El número de moléculas de glucosa de que está compuesta la gran cadena de celulosa. Por decir algo, un transformador o un papel nuevo está entre, el número N está entre 1000 a 1500 moléculas de glucosa que componen la gran molécula de celulosa. Un papel a media vida está del orden de 500. Un papel ya cuestionable está del orden de 250 el promedio de moléculas de glucosa que componen la gran molécula de celulosa. Y un papel ya con fin de vida útil está por debajo de 100. De ninguna manera hay hoy en día técnicas que me permitan repolimerizar el papel. Eso no es posible. O sea, eso es vida útil perdida, y vida útil perdida o grado de polimerización perdido es irrecuperable. Bien. Aquí vemos el papel aislante en diferentes aumentos. Aquí tenemos 20 aumentos. ¿Me corriges, por favor? Aquí tenemos 800 aumentos y aquí 200 aumentos. O sea, esta es digamos, el mayor aumento que le vemos digamos, a una fibra de papel aislante. Como ustedes ven, el papel aislante tiene una estructura, digamos, de cavidades, y esas cavidades son apropiadas para que iónicamente se alojen ahí sustancias polares como productos de oxidación del aceite aislante, o sea, el aceite aislante degradado se va acumulando en estas cavidades. El agua también tiene preferencia por ubicarse en estas cavidades, de tal manera que en la totalidad del aislamiento vamos a vernos afectados en su capacidad de aislamiento y en su resistencia mecánica a la tracción, porque el papel aislante tiene que tener una excelente propiedad que se llama resistencia mecánica a la tracción. Quieras o no, por los efectos electromagnéticos y mecánicos diferentes a este fenómeno, las moléculas tienden a desplazarse telescópicamente, aun con carga normal. ¿Qué diremos en una condición de cortocircuito donde está sobreexigido el transformador? Pues el transformador tiende a desarmarse telescópicamente. Por lo tanto, la resistencia mecánica a la tracción es una propiedad muy importante que debe tener el papel aislante. Ahora, ustedes me dirán, bueno, medir el grado de polimerización, ¿cómo será entonces? Es tomar una muestra de papel y llevarla al laboratorio y por un proceso de viscosidad medir ese número de moléculas. Resulta que en el transformador existe un concepto de diseño que se llama el punto más caliente. Generalmente está en el tercio superior de la bobina de baja tensión, donde más se calienta. Y dentro de ese tercio hay algún punto, alguna zona del transformador donde tenemos ese punto más caliente. Y si ese punto más caliente está en contacto con papel aislante, pues va a despolimerizarse más rápidamente esa parte. Entonces, siendo coherentes, y si quisiéramos medir con exactitud la vida útil que le queda al transformador, sería ese punto el más débil, y por donde fallaría el transformador por extinción de vida. Entonces, tomar una muestra de ese punto, técnicamente, vamos a decir, es imposible. Es bastante difícil. Entonces, lo que se hace es tomar muestras de diferentes zonas de la bobina, generalmente de la parte superior donde está más caliente, pero no es representativo. Entonces, las limitaciones del grado de polimerización: primero, requiere muestra de papel, la interpretación es mejor con varias muestras, es muy difícil conseguir una muestra de la parte más caliente, no hay uniformidad de las muestras, hay variación con el diseño, operación y mantenimiento, etc. Entonces, la salvación es el contenido de furanos. ¿Qué es el contenido de furanos? Si nosotros recordamos cómo era la molécula de celulosa, o sea, la polimerización de la glucosa, cuando la temperatura interviene, entonces descompone, por decirlo así, la molécula de celulosa y se desprenden algunos, en ese rompimiento de la molécula, algunas moléculas o anillos glicosídicos, que no es glucosa propiamente, sino
o sea, una glucosa imperfecta, o sea, inestable químicamente. Y como en el torrente de aceite aislante hay oxígeno, pues esas moléculas que se han desprendido del papel y que están en el torrente del aceite aislante se oxidan fácilmente. Y al oxidarse ya son moléculas estables y se llaman furanos, ácidos orgánicos que se han desprendido del papel aislante, o sea, anillos glicosídicos que se han desprendido del aislante, se han oxidado y han formado ácidos orgánicos llamados furanos. Es como el acerrín de los cortes de un trozo de madera. Entre más acerrín tenga, pues más cortes he tenido. Entonces, asimismo, entre más furanos haya, es porque hay más despolimerización de la molécula de celulosa. Y esta prueba de furanos tiene la gran ventaja de que representa el promedio de todo el transformador, desde el punto más caliente hasta la zona más fría del transformador. Entonces, como es el promedio de todo, entonces es muy significativo, a pesar de que es una prueba indirecta. Pero tiene la gran ventaja de que es amigable porque también tomamos una muestra del aceite aislante. ¿Qué es lo que vamos a verificar? ¿Cuántos furanos hay? ¿Cuánto acerrín hay en esa muestra de papel de aceite aislante? Y entonces hay gráficas y hay estudios científicos que me interrelacionan el contenido de furanos y el grado de polimerización, que es en última lo que yo debo saber y puedo entonces estimar la vida útil. Entonces los furanos son ácidos orgánicos que aparecen en el aceite por la descomposición térmica de la celulosa con posterior deshidratación y reorganización de la molécula. Ya queda más cortica la molécula. Y así va, y luego esa misma se rompe también y queda más cortica. Y así hasta que vamos viendo que el grado de polimerización en estados avanzados de fin de vida útil está en un valor bastante bajo. Y esos furanos se convierten pues en un compuesto estable y soluble en el aceite. Es inofensivo el hecho de que haya furanos en el aceite. No me afecta para nada la rigidez eléctrica, ni digamos, me afecta el desempeño del aceite aislante. O sea, es inofensivo que esté ahí. Pero es indicativo de la descomposición del papel aislante y por lo tanto de la extinción de vida útil del transformador. Furanos hay muchos, hay furanos, meganos y perencejos. Entonces, hay uno, es que dos furaldehidos se han enfocado en este compuesto que lo llaman 2-FAL, o sea, dos furaldehídos. Un señor Luis Chain de Siemens Brasil, en donde vemos la generación de furanos a diferentes temperaturas, digamos a 65 grados, digamos que no es mucho los furanos que genera. Si subimos la temperatura de operación del transformador a 95 grados, perdón, a 80 grados, pues vamos a tener una población de furanos bastante grande. Y si subimos más la temperatura por acá del orden de 95 grados, vamos a tener una altísima generación de furanos indicativos, por supuesto, de la descomposición. Vemos entonces cómo la temperatura es el elemento no es el factor o el parámetro que afecta la vida útil del transformador. Y entonces, aquí apliquemos la malicia indígena. Todo lo que nosotros hagamos para que el transformador trabaje a menor temperatura, bienvenido sea. Llámese no sobrecargas, no sobretensiones, calidad de energía, mantenimientos oportunos, etcétera, etcétera, para que el transformador trabaje a una mejor temperatura. Nosotros en estos 30 años que llevamos, nos ha acompañado muchos años, como por allá mi amigo Juan Carlos Arias, vemos y hemos experimentado como un transformador antes del mantenimiento registraba una temperatura, por decir algo, 60 grados. Después del mantenimiento el transformador ya trabaja más fresco, trabaja a 50 grados, por decir algo, la máxima temperatura. Entonces los mantenimientos ayudan justamente a que el transformador trabaje a una menor temperatura. ¿Por qué? Porque hemos retirado los agentes ácidos, pues, las sustancias polares, y hemos retirado el agua, que son los agentes de calentamiento en el transformador en condiciones normales de operación. Muy bien, entonces, algunos científicos como mi amigo Dupont Chain
bueno, mi amigo Chain de Brasil y otros investigadores graficaron 2 FAL contra grado de polimerización. Entonces, a medida que aumenta el contenido de furanos o de 2 FAL, pues baja sensiblemente el grado de polimerización. Por ejemplo, si tenemos 0,1 de 2 FAL en partes por millón, digamos que tenemos por acá alrededor de 650 en grado de polimerización. Si tenemos una parte por millón, con frecuencia algunos laboratorios, la mayoría lo reportan en partes por billón, con B de bueno. Partes por billón es multiplicar por 1000, según los gringos. Entonces, 1000 partes por billón, con B de bueno, representaría un grado de polimerización, yéndonos por la línea de Chain, de 400. Si tenemos 10.000 partes por billón, nos vamos a ver con un grado de polimerización de 200. Digamos, tenemos 100.000 partes por billón, estamos en fin de vida útil del orden de 100 en grado de polimerización. O sea que la prueba de furanos es muy importante hacerla siempre. Algunos tips de grado de polimerización: más de 1000, 100% de vida útil remanente. Si tengo un grado de polimerización alrededor de 250, vaya pensando que, por ejemplo, un transformador de potencia, en 5 años ese transformador puede tener fácilmente menos de 100. Y un transformador de potencia no sigue a la vuelta de la esquina. O sea, lo reacondiciona, o sea, lo da de baja como si se hubiera quemado y lo manda a rebobinar, esa es una opción, o comprar una unidad nueva. Entonces se planea, ya con 250 digo, bueno, este año 2018 no lo voy a cambiar, pero lo voy a cambiar en el 2020. Entonces me programo, ya es un transformador que vale una plata grande, me programo y planifico la empresa, hablo con el financiero, obviamente tengo que demostrar el costo-beneficio y demostrarle que la inversión se va a recuperar en un tiempo razonable, dado que la vida útil remanente es relativamente corta. Por debajo de 200, vida útil cuestionable, y por debajo de 100, estamos hablando de fin de vida útil en el transformador. Entonces, el papel aislante se nos va envejeciendo porque hay productos de oxidación del aceite, hay degradación química del aceite, generación de furanos y baja en el grado de polimerización, pérdida de la resistencia mecánica a la tracción, generación de agua, quieras o no, y ustedes hay veces no lo ve, pero una etapa soldada, por ejemplo, puede tener agua, porque en el proceso de degradación química, tanto del aceite como del papel aislante, hay generación del agua, generación de agua. Entonces, se genera por la degradación de los medios aislantes. Y eso de medio ambiente, aumento de la temperatura, disminución de las distancias dieléctricas, y en caso extremo, pues vamos a tener la falla del transformador. Bueno, esto es lo que llamamos el número de Arrhenius, y esto está adoptado en una norma que todavía es vigente de la IEEE, con su última versión, no recuerdo en este momento la norma, creo que es la IEEE C5790, pero ellos incorporaron este concepto de Arrhenius. Arrhenius fue un científico de los años 1900, científico químico, ganó un premio Nobel en química, y él investigó que la vida en horas, o sea, esto es otra manera de ver, digamos, o de monitorear la vida útil remanente de un transformador. Una vez por grado de polimerización, otra vez por el modelo de Arrhenius. Entonces, Arrhenius encontró que el logaritmo en base de 10 en horas de un transformador, claro, esto da un curvo de horas, millones, ¿cierto? Para llegar a años. Esto es sobre T menos A, siendo B y A unas constantes. Digamos que la constante A es una constante asociada al desempeño mecánico del papel aislante, y la constante B es una constante asociada al desempeño químico del papel aislante, y la temperatura es la temperatura promedio en grados absolutos, o sea, en grados Kelvin de operación del transformador. Generalmente la tomamos del punto más caliente para poder entonces calcular la vida útil del transformador. Por lo tanto, si subimos la temperatura, la vida en horas será mucho menos. ¿Sí? Será mucho menos. Exactamente.
Entonces, las constantes A y B tienen estos valores típicos tanto para transformadores de potencia como para transformadores de distribución. Y tendríamos que hablar de un concepto que llamamos RAIS. RAIS es la elevación de temperatura de diseño para el aceite aislante, o sea, la temperatura máxima que tendría el aceite aislante por encima de la temperatura ambiente. Si tenemos un transformador RAIS 55, significa que el aceite aislante, el termómetro allá en la parte superior, no debe marcar más en un ambiente de 30 grados ambiente, más de 85 grados. Si el RAIS es 65, podemos irnos hasta 95 grados. O sea, el transformador es más fino, digámoslo así, más resistente con un RAIS superior. Hoy en día no se fabrican transformadores con RAIS 55, sino que estamos haciéndole mantenimiento a muchos transformadores con RAIS 55, por eso nos toca mantener estos criterios vivitos. Y hoy en día todos los transformadores están saliendo con RAIS 65, por default. O sea, dentro de 10, 15 años ya no van a haber transformadores con RAIS 55, solamente con RAIS 65. Y las constantes varían dependiendo si es de transformador de potencia o de distribución y aplicamos la fórmula. Y esta es la fórmula logarítmica, digámoslo así. Entonces, dependiendo de si yo subo mucho la temperatura, entonces la expectativa de vida pues es mucho menos. Digamos, si yo me voy a 180 grados, pues la expectativa es de pocos días, 2 o 3 días. Ahora el transformador se puede sobrecargar, la norma lo permite, pero por un tiempo de... Por ejemplo, si yo llevo la temperatura a 110 grados, porque, digamos, estos 110 grados no son gratuitos, esto viene de qué? De que el punto más caliente del transformador está por encima de la máxima temperatura del aceite, 15 grados aproximadamente. Entonces, hagamos el ejercicio. Un transformador con RAIS 65, estamos en Barranca, temperatura promedio 35, pongamos, suave. Pero promedio con la noche y el día, hablemos de 30. Entonces, 65 más 30, 95, más 15 grados del punto más caliente, 110 grados. Ese transformador, aplicándole la fórmula de Arrhenius, me va a durar 7,5 años. Las horas que me va a dar la fórmula van a ser equivalentes a 7,5 años. ¿Nos resignamos nosotros a comprar un transformador que nos dure 7,5 años? Pues no. Entonces, quiere decir que ese transformador, si su diseño concuerda con la realidad operativa del transformador, y si yo llevo el transformador a trabajar en una temperatura máxima de 95 grados en Barranca, el punto más caliente va a estar a 110 grados, en 7,5 años no tengo transformador. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Algo que suena a herejía, pero digámoslo con toda firmeza. La potencia en placa en un transformador no es para usarla, señores. Es una referencia. Entonces, ¿para qué me dan un transformador de 1000 kVA? No lo puedo usar hasta 600. Usémoslo un 80%, es la recomendación de la máxima utilización del transformador, y así vamos a garantizar que el transformador me dure al menos unos 20 años. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces la potencia es una... Por diseño, el RAIS no lo puedo subir. Ya no 75, sino 70. ¿Vale? El RAIS. El RAIS. ¿No lo podemos ampliar con diseño? Sí, lo podemos ampliar si queremos, pero eso es más plata, ¿no? Usted sabe que las compañías fabricantes de transformadores, ellos están en plan de optimizar el tema costos. O sea, no le dan al cliente más de lo que están obligados a dar. Sí. Ahora, de hecho, los RAIS en transformadores secos son mayores. Entonces, bueno, listo. Entonces, ahora qué hago? Acá con esta opción. Vamos a hablar entonces, ya hablamos papel aislante. El aceite mineral aislante, pues obedece para que sea aislante a una normatividad de esto dentro del transformador. Bueno, esta es la famosa norma AS
3487 en su última versión. Si nosotros analizamos esta norma, digamos que, estoy alejando esto, en todas sus propiedades, tanto físicas como dieléctricas, son iguales los que llaman tipo 1 y tipo 2. Lástima que no se ve bien acá. Las propiedades son como las mismas en los dos tipos de aceite, pero en la parte química sí son diferentes las propiedades de los tipo 1 y tipo 2. Y llamo la atención específicamente sobre el contenido de inhibidor. Aquí estamos. Para aceites tipo 1, máximo 0,08% por peso, y para aceites tipo 2, 0,3% por peso. Entonces, los aceites tipo 2 básicamente se diferencian del tipo 1 en que tienen más inhibidor sintético. Después vamos a explicar en qué consiste ese concepto. O sea, tienen un aditivo diferente a las bases naturales de petróleo, que son nafténica, isoparafínica y aromática. Diferentes a eso, vienen unos aditivos sintéticos, que son de dos tipos. Entonces, eso a darle 3% por peso, entonces vamos a tener un aceite tipo 2. Son los dos tipos de aceite, no importa la marca. Puede ser Texaco, Shell, Benoco, Puramin, etc. Lo que ustedes quieran. Muy bien. Aquí traigo una tabla de la STM, que es la IEEE 57106 del 2015. Está calientica. Sí. Esta tabla nos está mostrando las propiedades del aceite mineral aislante, tal como lo recibo yo del proveedor, digamos, en una caneca sellada. Y entonces hay algunas propiedades ahí, como la rigidez dieléctrica, el factor de potencia, la tensión interfacial, el color, la inspección visual, el número de neutralización, que es la acidez. Por aquí me lo ponen en 0,03. Es un valor muy alto, porque a pesar de que es de la norma, digamos que hoy en día cualquier proveedor nos suministra aceite con menos de 0,01. O sea, no hay ningún proveedor de aceite que se acerque siquiera al 0,03. Pero la norma lo acepta. Y en tensión interfacial, en contenido de agua estamos hablando de 35 partes por millón. Obviamente ese aceite en tambor que tiene 35 partes por millón, no lo puedo colocar en un transformador de potencia de 230 kilovoltios, porque allá la exigencia va a ser mayor. O sea, yo no puedo echar el aceite en tambor, por más de que me cumpla la norma, echarlo a canecazo limpio al transformador. Tengo que deshidratarlo, porque quieras o no, por el transporte y todas estas cosas, el aceite se va humedeciendo. Bueno, estas son las bases fundamentales del petróleo, las bases fundamentales del aceite mineral aislante, que esta es la base isoparafínica. Una cadena parafínica es una cadena de CHs con alguna ramificación. La base aromática, que es un anillo bencénico con alguna cadena parafínica por acá, es la base más importante en cuanto a su composición y en cuanto a su desempeño. Este le aporta algunas propiedades deseables, la isoparafina, y el inhibidor natural está entre un 5 a un 10%. Y el inhibidor sintético son estos compuestos un poquito parecidos a los inhibidores aromáticos y tienen sus concentraciones de acuerdo a la norma para tipo 2.3%. Está el literbutil fenol y el literbutil para agresor. Son, como les digo, sintéticos. El aceite aislante, pues, es aislante eléctrico, protección, refrigeración y prevención. Los agentes de envejecimiento del agua y los productos de oxidación. Por presencia de esos agentes hay aumento del factor de potencia, temperatura, de la degradación química, de la degradación mecánica, disminución de la resistencia de aislamientos, disminución de la rigidez dieléctrica y en condición crítica falla el transformador. Y para eso entonces tenemos que entrar a diagnosticar, tema que va a ser el tema de del próximo webinar.
las pruebas ASTM de degradación, importantísimas, las pruebas de envejecimiento, las pruebas eléctricas de campo al transformador y la compatibilidad de esas pruebas con las anteriores, la cromatografía de gases como diagnóstico predictivo, nuevas técnicas como barrido de respuesta en frecuencia y como emisiones acústicas, que tienen unas aplicaciones interesantes para ciertas situaciones, las inspecciones oculares periódicas, la termografía y la historia del transformador. Y el aceite pues se degrada formando diferentes compuestos y envejece el papel aislante de tal manera que en presencia de cobre y hierro, que son catalizadores muy fuertes, aceleran esos procesos de oxidación y hacen que el papel aislante se comporte como un filtro. Entonces vemos aquí aceite nuevo, aceite con una acidez de 0,05, de 0,1, de 0,15 y aquí uno bien envejecido de 0,30. Cuando nosotros cambiamos un aceite en una condición como la que estamos viendo en la pantalla, estamos haciendo 3 daños. Botando la plata porque estamos botando un aceite que se puede regenerar. Segundo, contaminando un aceite nuevo que ingresó al transformador, contaminándose con estos contaminantes de que está impregnado el papel aislante. Y por último, la parte ambiental, ¿dónde voy a botar ese aceite que acabo de cambiar? Entonces lo mejor es limpiar el filtro, o sea, sacar estas sustancias que están impregnadas y volver el papel otra vez en condición casi de nuevo en términos de limpieza, ¿ya? Y eso se llama regeneración de aislamientos, que lo veremos en otro módulo. Muy bien, entonces, perdónenme que me pasé como unos 2 o 3 minutos, ya hemos terminado, estoy dispuesto para escuchar preguntas y responderlas en la medida en que mis capacidades me lo permiten. ¿El grado de polimerización tiene una unidad registrada o es en 500, 1000? Sí, grado de polimerización, su definición es número de moléculas de glucosa que tiene la celulosa. Es un número. Si la molécula de glucosa en promedio tiene 1000, ese es el grado de polimerización. ¿Es un valor numérico Sí. una unidad específica? Digamos que sí. Y si queremos hablar en términos de unidades, decimos 1000 moléculas de glucosa están componiendo la gran molécula de celulosa. 500, grado de polimerización 500 moléculas de glucosa en promedio me están formando las cadenas de celulosa. Moléculas de glucosa. Exactamente, moléculas de glucosa. Adelante. Tiene una pregunta respecto a la prueba de Curanos, ¿la expectativa de vida útil del transformador es de 25 o de 30 años o de qué valor y qué lo define? Bueno, hay una norma para ello, digamos que se maneja un concepto de 20 años. Según la norma, no recuerdo en este momento, en el próximo webinar me acuerdo y la vemos en un momento. Se trabaja el concepto de los 20 años, pero un transformador bien mantenido puede durar, según mis profesores de S.D. Myers, hasta 400 años, ¿cierto? Hay un libro, La Biblia del Mantenimiento, se llama, escrito por S.D. Myers en los años 80. Después sacaron otra edición. Pero esa es la Biblia, es un tomo así, de verdad parece una Biblia sobre mantenimiento. Ahí fue donde nos inspiramos nosotros para hacer la compañía. Ese libro se llama 50 Years, o sea, 50 años. El transformador, según S.D. Myers, debe durar 50 años. Pero bueno, en términos prácticos, para todos los cálculos y los algoritmos, el concepto de 20 años. ¿Otra pregunta? A ver, Esteban. Yo vengo más como al origen del aceite, sí. Y quiero saber a qué nivel las industrias químicas han llegado con aceites vegetales solucionados a equilibrar lo que tiene ahora el aceite mineral. Ya, porque actualmente creo que es una necesidad cambiar los datos Bueno, definitivamente el aceite mineral aislante no va a ser reemplazado en el corto plazo por los otros aislantes. Sin embargo, si el concepto es seguridad y es primordial, ¿cierto? El aceite mineral pierde la gana, porque tiene un punto de inflamación bajo, que es 140 o 50 grados.
mientras que el aceite vegetal tiene más de 300 grados. El aceite siliconado tiene como 380 grados. Entonces, si el concepto es seguridad primordial, por ejemplo, si fuéramos estrictos en un sótano de un edificio, no debieran de haber transformadores en aceite mineral, debieran de ser o secos o vegetales o siliconados. Y en factores medioambientales. Y en factores medioambientales, o sea, los transformadores de distribución, por ejemplo, debieran de ser todos vegetales, así nos cueste más, ¿cierto? Pero ya en transformadores de potencia ya se vuelve inmanejable el costo, número uno. Y número dos, el transformador de potencia está en exteriores y están con todas las protecciones, muros cortafuegos, etcétera, y hay incluso sistemas contra incendio automáticos que hacen que el incendio no prospere en el caso de una falla de un transformador, etcétera. Debidamente bien protegido el transformador de potencia, pues naturalmente tiene que ir en aceite mineral aislante por esas razones. ¿Cómo se toma la muestra de papel? La muestra de papel se toma de acuerdo a un procedimiento recomendado por la double, o como llaman los gringos, la double engineering. Hay un paper sobre eso en donde se toman unas muestras con unas determinadas dimensiones, no me acuerdo bien, pero creo que son 5 centímetros por 2 centímetros, algo así, como unos rectangulitos que se toman, y hay que hacer el respectivo curetaje a la muestra. O sea, la muestra de grado de polimerización o la prueba de grado de polimerización no es tan amigable, por así decirlo, y no es tan, vuelve y juega, no es tan significativa, porque no logro tener el promedio real del grado de polimerización de todo el aislamiento del transformador. Es difícil, mientras que los granos sí me lo permiten. Pero si de eso se trata, la muestra se puede tomar de acuerdo a un procedimiento establecido y digamos en condición como escalonada, digamos en las diferentes partes de la bobina, normalmente en la parte superior. Yo me diría por medir, tomar muestras solo en el tercio superior de la bobina. Hay veces que en la fabricación del transformador, cuando se hace en Cuba, se le hacen unas muestras de papel, se mandan ahí para en cierto tiempo de uso del transformador se sacan esas muestras. Sí, señor. Efectivamente, esa es una técnica de un colombiano que se llama el ingeniero Orlando Pinilla de Chivor. El hombre, allá creo que hay no sé cuántas unidades de generación, hay como 9, si no estoy mal, 3 unidades. Esa técnica, cogió un bolsillito de papel y en ese bolsillo de papel metió unos taruguitos de papel aislante y las metió, y cada año le saca una y vaina, le hacen grado de polarización a los transformadores nuevos. Esa es una muy buena técnica y se usa en malicia colombiana. La IEEE 57 ha tenido una serie de actualizaciones. Vemos que en el 91, en el año 2002, en el año 2015. Quisiera saber ¿C57 cuál? Es IEEE 57. Sí, pero no, ese es... La 106, la 106. Ah, la 106, ya, correcto. La última versión es 2015, exacto. Sí, la última versión. Quisiera saber cuál de ellas se debe utilizar para realizar diagnóstico en transformadores de aceites dieléctricos. Porque en nuestra compañía tenemos transformadores desde el año 80 hasta la fecha. Entonces, ¿depende del año de fabricación o qué criterio debemos utilizar? Yo pienso que lo que hay que usar es la última norma, digamos, que la última norma porque tiene los últimos criterios, los más actualizados, y eso vale para todos los transformadores de hace 50 años, los de hace 20 años y los actuales. Ah, ok, muchas gracias. Es usar la última versión de la norma. Las versiones anteriores me sirven para ir a elementos y conceptos que no incluye la nueva norma, como para reforzar yo algún tipo de decisión, pero lo ideal es manejar la última versión de la norma. Muchas gracias. Bien. ¿Una muestra alta en furanos determinaría puntos calientes en el interior del transformador? Claro, una muestra de alto contenido de furanos, claro, indica que el transformador está trabajando a una muy alta temperatura y que seguramente el punto más caliente está muy caliente. Entonces, una muestra de alto contenido de furanos es indicativo de alta temperatura de operación. Es más, yo lo debo cotejar con la cromatografía de gases
en términos de presencia de monóxido y dióxido de carbono, que son gases que provienen del papel aislante. O sea, a un alto contenido de furanos también corresponde un alto contenido de gases monóxido y dióxido de carbono. Otra pregunta. La siguiente pregunta, ¿cómo se estima la vida del papel aislante termoestabilizado, ya que por el método de furanos el resultado no es confiable? El resultado sí es confiable. Lo que pasa es que el papel aislante termoestabilizado, que incluso se está utilizando casi por default hoy en día, la compañía Weidmann solo está usando papel aislante termoestabilizado. Para los que no saben qué es el papel aislante termoestabilizado, es el mismo papel Kraft, pero digamos reforzado con unas moléculas nitrogenadas. Eso se llama cianoetilación. Bueno, eso hace que el papel aislante sea más resistente a la temperatura y por lo tanto genera más poquitos furanos. Por eso el hecho de que haya, si hay furanos, hay menos furanos, quiere decir que se está envejeciendo menos que el papel Kraft normal. No es que no sea significativo, es muy importante el grado el contenido de furanos aún en papel termoestabilizado. De hecho, existen curvas comparativas en donde la generación de furanos en papel aislante estándar Kraft es mucho más para la misma temperatura que el papel termoestabilizado. Pero no quiere decir que la prueba de furanos no se aplique a papel termoestabilizado. Siguiente pregunta. ¿Durante qué tiempo máximo se puede operar el transformador a una temperatura superior de la placa en consecuencia de los componentes? Correcto. Eso está en la norma. La recomendación es no usar la sobrecarga del transformador o no sobrecargar el transformador por más de 2 horas. Es lo que recomienda la norma. ¿Qué tipos de mantenimiento predictivo se pueden implementar aparte del análisis de aceite y termografía? Bien, entonces sería la cromatografía de gases, que es una prueba que me determina si hay o no presencia de diferente tipo, tanto térmicas como eléctricas, número 1. En cuanto al aceite aislante como tal, básicamente esa, ya en el campo como tal, podemos hacer la prueba de barrido de respuesta en frecuencia, que es la huella digital del acomodamiento mecánico del transformador, que debe ser la misma, sea nuevo, sea viejo. El mismo transformador tiene que tener la misma respuesta, o sea, la misma curva en barrido de respuesta en frecuencia. Es una prueba que más adelante en otro webinar la podemos explicar más en detalle. Y la de emisiones acústicas para detectar las coordenadas donde está la falla. Pero digamos que básicamente yo, desde el laboratorio, con el psicoquímico de aceite, con la cromatografía de gases y con los furanos, tengo información suficiente para gestionar la vida del transformador y el mantenimiento y su confiabilidad. ¿El aceite vegetal técnicamente es mejor? Comparado con el aceite mineral, tiene unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas que tiene el aceite vegetal es que tiene un punto de inflamación muy alto. Implica el punto de inflamación del aceite mineral, de manera que si yo persigo es seguridad, digamos que en sótanos de edificios debiéramos entonces o colocar transformadores secos o transformadores en aceite vegetal. Número 1. Otra gran ventaja que tiene el aceite vegetal es su gran higroscopicidad. Nosotros tenemos un límite de partes por millón de agua en el aceite mineral, no nos podemos pasar de 35 ppm. En cambio, el aceite vegetal va hasta 1000 ppm para que se pueda afectar. De manera que es más higroscópico y admite más agua, por decirlo así. Si yo tengo una humedad relativa muy alta, en ese ambiente de humedad relativa alta, es preferible usar aceite vegetal que aceite mineral, por ejemplo, porque es más higroscópico y digamos que
Y tiene desventajas. ¿Qué desventajas tiene el aceite vegetal? Que no se puede usar en transformadores con tanque de expansión abiertos, porque el aire lo oxida muy rápidamente. Otra desventaja es que la gravedad específica del aceite vegetal a medida que se envejece es mayor y por lo tanto el factor de disipación de calor es mayor y entonces el transformador se nos va a calentar mucho más y nos puede durar menos el transformador. Otra desventaja per se es que no tiene tan buena refrigeración como la tiene el aceite mineral. Podemos cambiar uno por uno, es decir, sacamos aceite vegetal, mineral y colocamos vegetal, ese transformador, preparémonos porque va a trabajar a una temperatura mayor. Entonces, si trabaja a una temperatura mayor, a la larga puede ser que nos dure menos que si estuviera en aceite mineral. Significa entonces que el diseño comparable de un transformador con aceite vegetal y comparable con uno en aceite mineral, ese diseño debe ser superior, es decir, debe ser más generoso, el transformador debe ser más grande, más aislamiento, más hierro, más cobre, más aislamiento como tal. Por lo tanto, siendo estrictos, tiene esa desventaja. O sea, al aceite mineral no le van a quitar nunca su gran ventaja de ser aislante y refrigerante. Térmico y eléctrico. Esa es la razón. A eso no le gana nadie. El único que le gana es el PCB, pero desafortunadamente no lo podemos usar por razones que todos conocemos ambientales. Adelante la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Puedo hacer una pregunta acá. En términos técnicos, ¿qué tan factible es pasar de mineral a vegetal? ¿O eso obedece a factores de diseño? Yo puedo cambiar el aceite vegetal por mineral por vegetal, lo puedo cambiar, pero prepáreme para que ese transformador que le puse aceite vegetal va a trabajar más caliente. Pero también el diseño de la construcción de la bobina, ¿no? Sí, claro. Entonces, si yo quiero que trabaje a la misma temperatura, tengo que cambiar el diseño. O sea, es otro transformador. El diseño de la bobina, hay un diseño que se llama de pilar continuo, que lleva más refrigeración. Los canales de ventilación. Y la bobina queda construida por capas, la que más tiene problemas. Utilizando aceite vegetal. Claro. ¿Qué otra cosita? Un transformador de potencia grande cargado a baja carga, ¿cómo se puede afectar el aislamiento? Un transformador de potencia con baja carga, pues no tiene problema. Es un transformador que va a durar muchos años, porque la carga es directamente proporcional a la temperatura de operación del equipo. De manera que tenemos transformador para mucho tiempo. Siguiente pregunta. ¿Nunca se debería reemplazar el aceite de un transformador, solo realizar regeneración? Pues si hay casos en que sí hay que cambiar el aceite. Ahorita les explico en qué casos se recomienda. Pero si el aceite aislante está degradado químicamente, claro, el aceite está degradado y la lógica y la cabeza nos dice, no, pues cámbialo. Sí, pero es que resulta que dentro tengo más que aceite. Tengo papel aislante y el papel aislante es un filtro. Entonces, y ese filtro y esas, como vimos, esas estructuras fibrosas del papel aislante están impregnadas de agua y de productos de oxidación. Si yo saco el aceite, esa condición no me va a cambiar, a no ser que haga la regeneración. O sea, siempre en condiciones de degradación avanzada es mandatorio hacer la regeneración. No hay plan B para eso. El cambio de aceite no es una opción, no lo es. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo sí podemos cambiar el aceite aislante? ¿Cuándo sí lo podemos cambiar? Cuando tenemos una condición de azufre corrosivo. Explico rápidamente ese tema. El azufre corrosivo son compuestos de azufre que pueden estar presentes en el aceite aislante y que me atacan el cobre. Formando unas capas de sulfuro de cobre en la parte del conductor. Esas capas de sulfuro de cobre van a avanzar desde una espina hacia la otra, o sea, avanzan por debajo y por encima y son altamente conductivas. Entonces, en cualquier momento el transformador va a fallar. Por ahí preguntaban que qué prueba predictiva podríamos hacer adicional
al físico-químico y a la cromatografía, etcétera. Esta es una de ellas que se me olvidaba. Azufre corrosivo, sobre todo para transformadores de alta tensión. Muy bien. Entonces, si hay azufre corrosivo, que es una prueba que se hace, entonces me dio positivo, debo verificar qué compuesto es el que me está dando ese positivo, y es una prueba que se llama dibencil disulfuro, que ya la tenemos en Colombia hasta el año pasado. Nos tocaba mandarla a Estados Unidos, ya la tenemos en el CIDET. CIDET nos hace esa pruebita de eso. Entonces, si tenemos presencia de azufre corrosivo, ese aceite hay que cambiarlo. Pero no por degradación, sino por problemas de presencia de azufre corrosivo. Entonces, atacando la razón de ser, ¿no? Exacto. De ese azufre. Ese aceite hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Se puede usar en transformadores de distribución, por decir algo. Entonces, ese aceite ya afuera, debo colocar aceite nuevo que no tenga azufre corrosivo, certificado. Y adicionalmente a eso, debo aplicar un procedimiento que se llama pasivación, que es neutralizar esas capas de sulfuro ya formadas, porque esas capas de sulfuro que estén formadas no se pueden sacar, no se pueden limpiar, digámoslo así, pero sí las puedo sellar con un sellante químico que se llama pasivador. Entonces, al colocar el pasivador y aceite nuevo, es la solución adecuada para eso. Es en el único caso en donde nosotros recomendamos el cambio de aceite. Ahora, en transformadores de distribución, hacer una regeneración sale más caro el collar que el perro. Entonces, lo mejor es llevar el transformador a taller, hacerle un buen enjuagado y ahí sí colocarle aceite nuevo. Ahora, se pueden hacer regeneraciones en lotes, ¿no? Ese es un proyecto que por ahí tenemos de hacer regeneraciones en lotes a transformadores de distribución. Meter en un autoclave 50 transformadores en pelota, perdón, desencubados y hacerles el proceso de regeneración. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué me afecta si supero el valor del 0.3% de contenido de inhibidor en el aceite? Excelente pregunta. El inhibidor sintético es una sustancia ligeramente polar y me afecta el factor de potencia, o sea, me aumenta el factor de potencia y me afecta la rigidez. Me baja la rigidez. O sea, en transformadores de niveles de voltaje de 230 y 500 kilovoltios, cualquier centésima de pérdida de rigidez dieléctrica me afecta. Por lo tanto, poner más de 0.3, que es lo que recomienda la norma, me va a afectar el factor de potencia y la rigidez dieléctrica. Siguiente pregunta. Quisiera saber, de acuerdo con su experiencia, ¿qué tan ciertas son todas las ventajas técnicas que ofrece utilizar aceite vegetal como aislante para transformadores de potencia? Bueno, pues vuelve y juega las ventajas técnicas que son la biodegradabilidad, su higroscopicidad y su punto de inflamación, que son las tres que yo resaltaría. El tiempo dirá la razón, o sea, hemos venido hablando de aceite vegetal desde hace más de 10 años, tal vez 15 años, y digamos como que no pega bien el aceite vegetal. Yo me la jugaría con el aceite vegetal para los trabajadores de distribución. O sea, EPM ha hecho una muy buena experiencia a ese respecto. Pero en trabajadores de potencia no es tanto. Las ventajas no superan las grandes ventajas. El mercado dice, lo recién instalado hasta la fecha sigue siendo un mineral de potencia. Correcto. Porque las ventajas por estudios recomiendan seguir usando el mineral. Es correcto. ¿Qué se recomienda cuando se tiene un radiador obstruido? Bueno, primero que todo hay que verificar si sí está o no obstruido, ¿no? Aquí hemos tenido experiencias que nos han enseñado que cuando el radiador está frío, no podemos de una vez decir que es que está obstruido. Puede ser que le falte nivel de aceite al transformador. Puede ser que falte presión en el colchón de nitrógeno. Entonces tenemos que verificar esas cosas. Si a pesar de todo sigue obstruido, puede ser que la válvula en transformadores de potencia, los radiadores tienen válvulas individuales, cada banco de transformadores. Puede ser que equivocadamente la válvula está cerrada. Entonces tengo que verificar todas esas cosas para estar seguros. Ahora, si está obstruido con lodo,
Entonces váyase al físico-químico y mira a ver si tenemos un índice de calidad muy bajo que pueda inferir, que nos lleve a inferir que tenemos un radiadores obstruidos. ¿Cuál es la norma en donde se dice el tiempo de carga de transformador vegetal? En el correo electrónico yo le mando la norma. No me la sé en este momento el número. La C90, la C5790 o 92, pero no me crea. Yo con el correo electrónico se lo mando. Para el papel termoestabilizado se ha implementado la estimación de la vida útil a través de los ensayos de metanol y etanol. ¿Qué Sí, se señor. puede decir de esta técnica? Sí, señor. Son unas técnicas muy nuevas. Yo estuve en el Congreso de la Doble el año pasado y apenas están empezando a manejar. O sea, todavía no hay mucha experiencia al respecto, pero no estoy muy informado del detalle. Están liderando ese tema a nivel mundial hoy en día son la Doble. Con mucho gusto, pues hacemos la consulta y digamos que en una próxima oportunidad volvemos sobre el tema. ¿Cuándo se recomienda realizar cromatografía? Bueno, se recomienda usar cromatografía de gases en transformadores importantes, ¿no? Un transformador de 500 kVA para Ecopetrol puede ser un transformador de 10ª categoría, porque tiene otros transformadores mucho más importantes y más grandes. Pero para aquel fabricante de muebles, un transformador de 150 kVA, para él es muy importante ese transformador. Se le va ese transformador y se para toda una producción de muebles, por decir algo. Entonces, depende de la importancia del transformador, tomamos la muestra anualmente. ¿Para qué? Para verificar o descartar presencia de fallas térmicas o eléctricas. Y de ahí para adelante, pues todo transformador de potencia debe ser verificado. Recuerden que de acuerdo a la norma de la IEEE, sí, no me acuerdo en este momento la norma. Yo antes era más bueno para eso, pero ya se me han olvidado un poquito. Me sé las más importantes. Pero los transformadores se clasifican en transformadores de potencia y de distribución. Teóricamente, los de 500 kVA para arriba se consideran potencia y de 500 kVA para abajo se consideran distribución. Digamos que a todo transformador de potencia se recomienda hacerle cromatografía de gases anualmente. Y en transformadores de gran potencia, hoy está el monitoreo online, o sea, los cromatógrafos de gases online, que es lo recomendado para transformadores de potencia y transformadores importantes. ¿Cuál es la presión recomendada para el colchón de nitrógeno en un transformador si no tengo el parámetro del fabricante? Bien, por ningún motivo nosotros debemos presurizar el colchón de nitrógeno por más de 10 PSI, libras por pulgada cuadrada. Lo típico y lo normal son 5 PSI, 5 libras por pulgada cuadrada. ¿Hasta 3? No, 1. No, el máximo 3 millones. Bien. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que con la variación, digamos, si se enfría el aceite aislante, entonces va a bajar la presión y si se va, o sea que a full carga máximo tenga 5 PSI. Sí, sí, para que tenga una tolerancia cuando la carga sea menor Sí. y no quede presión negativa. Claro, porque si yo, digamos, presurizo con un PSI nomás, entonces cuando baje la carga, entonces va a tener presión negativa y no vamos a poder sacar la muestra de aceite. Abierto a que una falla mecánica. ¿Más preguntas? La siguiente pregunta, ¿cómo se puede hacer seguimiento al aceite Disculpe. combinador de tomas bajo carga si los análisis de gases siempre me van a salir mal? ¿Qué otro análisis le puedo hacer? Correcto, no. Seguir con el análisis de gases, pero usar el triángulo de Duval, si no estoy mal, es el número 7. Hay un triángulo de Duval para intercambiadores bajo carga. Entonces, recomendación, utilizar el triángulo de Duval para intercambiadores de carga. Si no estoy mal, es el número 7. Cuando veamos cromatografía de gases, vamos a volver sobre ese tema. Siguiente pregunta. ¿Es conveniente hacer enjuague de la parte activa con alcohol isopropílico o solo se debe hacer con aceite dieléctrico? Solo con aceite dieléctrico. Sustancias extrañas como el alcohol isopropílico, que es muy buen solvente, pero me puedo tirar los barnices
y puedo afectar el factor de potencia del transformador. Por ningún motivo hacer enjuagues con alcohol isopropílico. No es recomendable. Nos preguntan si vamos a hablar de transformadores en seco durante estos. No, estos webinars están enfocados solamente a transformadores en aceite mineral aislante. ¿Qué importancia encuentra en realizar el ensayo de metales disueltos en el aceite? ¿Qué diagnóstico nos puede ofrecer? Correcto. Esa prueba es muy importante ejecutarla cuando tengo transformadores que tienen refrigeración con aceite forzada, es decir, que tiene bombas de aceite. O sea, hay transformadores de gran potencia que utilizan bombas de aceite. Entonces, los impellers de las bombas son, pues, metálicos y el rozamiento del aceite con los impellers hace que suelten metales y se contamine el aceite con metales disueltos. Entonces, de cuando en cuando es bueno a ese tipo de transformadores en particular hacer la prueba de metales disueltos. En los demás transformadores no veo que sea necesaria hacerlo. ¿Cuál es la frecuencia recomendada para la realización de pruebas eléctricas de rutina como parte de un plan de mantenimiento predictivo en transformadores de potencia en un sistema de distribución? Pues lo ideal es tener una frecuencia anual. Sin embargo, pues sabemos que no siempre es fácil sacar de servicio los transformadores cada año. Entonces yo diría que cada que el transformador es sacado de servicio, aprovechar y hacer las pruebas eléctricas de cambio. Si se puede cada año, mejor. Si no, pues cada que se pueda. Vamos con la última pregunta ya para terminar. ¿La regeneración del aceite favorece de alguna manera el papel aislante? Claro que sí, pues precisamente el objetivo de la regeneración de aislamientos es limpiar el papel aislante de los productos de oxidación. Con una técnica usando tierra Fuller y usando el punto de anilina, que es una temperatura a la cual el aceite previamente limpio con tierra Fuller y llevado a una temperatura por encima de 63 grados, es decir, que el papel aislante esté en un ambiente de una temperatura superior a 63 grados, ese aceite que rodea el papel aislante va a ser un aceite solvente, porque adquirió su poder solvente a esa temperatura. Si está por debajo del punto de anilina no va a ser solvente, entonces no vamos a hacer nada. Entonces, por encima del punto de anilina, la recomendación son 70, 75 grados. Normalmente entramos con 80 grados. Exacto. Y entonces eso hace que el aceite limpio sea un excelente solvente para los productos de oxidación de que está impregnado el papel. Al final del proceso, yo tengo que tener un papel limpio y aceite recuperado. Quiere decir que el índice de calidad del aceite al final tiene que ser muy bueno para que me garantice que tengo un limpio de productos de oxidación. Vamos con una de último momento. Si se presenta alarma por relé Buchholz y en análisis cromatográfico no presenta gases, ¿qué podría causar esta alarma? Bien, primero que todo, si tengo Buchholz, entonces debo de utilizar un dispositivo para recoger el gas del Buchholz y llevarlo al cromatógrafo, para ver en esa cámara del Buchholz qué gases hay. Porque si hay gases, si se disparó el Buchholz es porque en la cámara quedaron los gases. Debo recogerlos con un dispositivo especial. Muy bien. Si en el aceite, si tomo la muestra de aceite y no hay gases significativos, digamos, puede ser que sea O una falla repentina. Eso por un lado, o por el otro lado, de pronto en el llenado del transformador quedó una bolsa de aire y esa bolsa de aire en algún momento subió y no pasó por algún punto, digamos, crítico del transformador y es una falsa alarma. Pero es muy importante tomar tanto la muestra de Buchholz como la muestra de aceite, llevarlos ambos al laboratorio para analizarlos y ver cuál fue el problema que tuvo el transformador. Muchísimas gracias a todos, gracias por la paciencia y pues bueno, hubo muchas preguntas, espero haber satisfecho las inquietudes de todos y nos vemos en el próximo webinar que será convocado oportunamente. Muchísimas gracias.